Bienvenidos a ACN Noticias, un espacio para conocer la actualidad de la Iglesia en todo el mundo y la realidad de los cristianos que pasan necesidad y que sufren persecución a causa de su fe. Escucharemos 3 historias que nos develan la realidad de la Iglesia en diferentes lugares del mundo. Atendamos. Todo el mundo tiene familia en Yartum. Los sursudaneses se preparan para acoger a refugiados de Sudán. Sudán y Sudán del Sur libraron una prolongada guerra civil antes de separarse en 2011. Sin embargo, casi todos los sursudaneses siguen teniendo familiares que viven en Yartum, la capital de Sudán, que está siendo sacudida por un violento conflicto entre distintas facciones militares que representan a distintos grupos políticos. La Iglesia Católica de Sudán del Sur se está preparando para acoger a refugiados de la actual guerra civil que asola partes de Sudán, especialmente Yartum. Al menos 500 personas han muerto y miles han huido, buscando seguridad en otros países como Etiopía, Egipto, Chad y Sudán del Sur. El obispo de Wau, en Sudán del Sur, ha escrito a todos los fieles de su diócesis pidiéndoles que se preparen para acoger a quienes lleguen buscando seguridad. El obispo nos ha pedido que ayudemos a nuestros hermanos de Yartum. Ha dirigido la petición a todos nosotros, sacerdotes, religiosos y laicos. El mensaje es de solidaridad con Yartum y con el pueblo de Yartum, dijo la hermana Beta Almendra a la oficina en Portugal de la Fundación Internacional ACN. Hemos organizado 3 colectas especiales en las misas. Se pide a todos los fieles laicos que contribuyan. Luego recogeremos el dinero y lo enviaremos a Yartum en la primera semana de junio, para poder ofrecer una ayuda real a las personas que se han quedado allá o a las que tienen que salir, dijo la misionera comboniano-portuguesa que vive en Sudán del Sur desde hace varios años. Sudán, de mayoría musulmana, y Sudán del Sur, de mayoría cristiana, eran el mismo país, pero se separaron en 2011 tras décadas de guerra civil. Sin embargo, a pesar de años de conflicto, los países y sus poblaciones siguen teniendo mucho en común. Cuando decimos que Sudán del Sur es el país más joven del mundo, es porque no se independizó hasta 2011, pero la gente es la misma que antes y todos tienen parientes en Yartum. Les preguntamos constantemente cómo están, si han conseguido salir del país, si podrán llegar a Sudán del Sur, explica la hermana Beta en su mensaje enviado a ACN Portugal. Como ocurre en la mayoría de los conflictos, los pobres sufren de forma desproporcionada, ya que son los que no tienen medios para garantizar su seguridad. Todo el que tenía dinero, dice la hermana, o algunos ahorros, consiguió salir en coche o en avión. Todos los demás tuvieron que salir a pie y pueden tardar meses en llegar a lugares seguros como Wau, por ejemplo, donde les esperamos y estamos listos para acogerles, dice la hermana. Además del peligro del conflicto en Sudán y de las dificultades físicas de un viaje así, existen otros riesgos. A muchos de los que están en el camino los roban, la mayoría ya ha tenido que dejarlo todo atrás. Pero incluso lo poco que han conseguido llevar se lo roban. Es un viaje muy difícil y dejan un país con muchísimos problemas, explica la religiosa a ACN. Se calcula que unas 50.000 personas ya han cruzado la frontera entre los dos países, pero hasta ahora no han llegado muchas a Wau. Todavía no tenemos campos de refugiados porque la gente viene sobre todo a pie, pero poco a poco seguro que empiezan a llegar, puntualiza la hermana Beta Almendra. Los mártires egipcios se convierten en símbolo de ecumenismo y amistad entre ortodoxos y católicos. Los 20 mártires egipcios y uno ganés asesinados por militares del Estado Islámico en Libia en 2015 serán conmemorados en el calendario litúrgico de la Iglesia Católica, convirtiéndose así en los primeros santos venerados por ambas iglesias desde su separación a raíz del Concilio de Calcedonia del año 451 después de Cristo.
En 2015, cuando fueron asesinados en una playa libia de Sirte por miembros del Estado Islámico, 20 cristianos egipcios y un cristiano ganés se convirtieron en símbolo de la persecución que los musulmanes radicales llevaban a cabo contra los seguidores de Jesús en todo Oriente Próximo. Ahora, 8 años más tarde, también se han convertido en un símbolo de ecumenismo y amistad entre la Iglesia Católica y la Iglesia Copta Ortodoxa, separadas oficialmente desde hace más de 1500 años. Durante una visita a Roma del Papa Tahuadro II, cabeza de la Iglesia Copta Ortodoxa, el Papa Francisco dijo: estos mártires fueron bautizados no solo en el agua y el Espíritu, sino también en la sangre que es semilla de unidad para todos los seguidores de Cristo. Me complace anunciar hoy, con el consenso de su santidad, que estos 21 mártires serán incluidos en el Martirologio Romano, como signo de la comunión espiritual que une a nuestras dos iglesias. Los mártires de Sirte serán recordados el 15 de febrero, fecha de su muerte, en ambos calendarios, lo que los convierte en los primeros santos venerados por ambas iglesias desde su separación a raíz del Concilio de Calcedonia de 451 después de Cristo. Se sabe que 20 de los nuevos mártires eran egipcios copto-ortodoxos. No ha sido posible averiguar la afiliación religiosa del 21º, un ganés secuestrado junto con los egipcios, pero su nombre, Mateo, indica que probablemente se crió como cristiano. Además, se asegura que cuando sus verdugos le preguntaron, insistió en que era cristiano y no musulmán. A estos hombres, secuestrados a principios de 2015 por miembros del Estado Islámico en Libia, donde trabajaban, les ofrecieron múltiples oportunidades de renunciar a su fe para salvar sus vidas. Rezamos durante 14, 15 días para que no renunciaran a su fe. Podrían haberse convertido al Islam y salvar así sus vidas, pero no obstante, eligieron a Jesús a sabiendas de que eso significaba morir, dijo el metropolita Paphnutius, obispo de Samalud, la diócesis de la que procedían la mayoría de los mártires, durante una visita de ACN en octubre de 2015. De Alejandría a Asuán, en todo Egipto, los cristianos se han visto fortalecidos en su fe. Además, musulmanes de todas partes nos han dicho que están orgullosos. Dicen que nuestros mártires han demostrado que los egipcios somos muy fuertes. Su muerte nos llena de orgullo a todos, a cristianos y musulmanes, afirmó el obispo de Samalud. En una entrevista más reciente de ACN, la madre de Samuel, 22 años, y Beshoy, 24, dos de los 21 asesinados, declaró: soy madre de mártires y estoy orgullosa de ellos. Mis hijos interceden por mí y por su Padre en el cielo. Pidiendo que fuera identificada como madre de mártires, dijo que reza por los seguidores del ISIS y que pide a Dios que les dé luz y les abra los ojos a la verdad y al bien. El santuario en Egipto dedicado a estos mártires documenta los milagros atribuidos a su intercesión, y el clérigo a su cargo, padre Abu Fanus Unan, ha dicho a ACN que muchas personas se han bautizado y convertido en cristianos gracias a su ejemplo. La iglesia copta sobrevive gracias a la sangre de sus hijos, ha afirmado el sacerdote. India. En el estado de Bengala Occidental, la iglesia sigue viva gracias a la atención que recibe de sus pastores. Regresé feliz, dice Bárbara Ritin, encargada de los proyectos de la Fundación Internacional ACN para una parte de la India. A su llegada del viaje a Bengala Occidental, vi una iglesia llena de alegría, esperanza, gente cantando, acompañando sus cantos con tambores en las celebraciones eucarísticas. Sentí que la fe allá es alegría. La gente va a misa, las iglesias se llenan, cuenta Ritin. La India es un país multicultural que, según la tradición, recibió la fe cristiana gracias al apóstol Santo Tomás, quien llegó al sur del país a mediados del siglo I después de Cristo, desembarcando en la costa de Malabar, cerca del antiguo puerto de Musaris, Cranganore. Hoy, los cristianos constituyen alrededor del 2.3% de la población, distribuidos en todo el país. Sin embargo, en algunas partes de la India hay obstáculos para la libertad religiosa. Algunos estados han aprobado leyes para regular las conversiones religiosas. En Bengala Occidental aún no hay ley anticonversión, dice Ritin. Allí hay mayor libertad religiosa que en otras partes del país.
La Constitución de la India garantiza la libertad religiosa. El país tiene una forma propia de laicismo que trata las tradiciones religiosas por igual. Sin embargo, según el Informe de Libertad Religiosa 2021 de la Fundación ACN, las leyes anticonversión se suelen aprobar a petición de los grupos nacionalistas hindúes, que temen que el carácter hindú de la India esté amenazado por el crecimiento de religiones que compiten con ellos. Así, en los estados donde residen minorías religiosas, las leyes se dirigen de manera desproporcionada contra ellas. Por ejemplo, los musulmanes y cristianos se ven especialmente afectados, ya que ambas tradiciones realizan actividad misionera, añade el informe. Sin leyes anticonversión en el estado de Bengala Occidental, la Iglesia sigue viva gracias a la atención que recibe de sus pastores. En mi viaje pude ver palpable el pedido de Jesús, que el pastor conozca sus ovejas, y las ovejas la voz de su pastor. Lo experimenté especialmente cuando iba con un obispo en el mismo auto, y el pueblo lo saludaba al pasar, y él respondía al saludo sabiendo perfectamente a quién se dirigía. Fue una experiencia muy bonita, cuenta Ritin. La cercanía de los pastores se ve también en los presbíteros, en las religiosas y en los laicos que acompañan las comunidades eclesiales de base, BECs por sus siglas en inglés. Las BECs son pequeños grupos de fieles fundamentados en la palabra de Dios y la Eucaristía, y que prestan su servicio para el desarrollo pastoral y social de la situación de los vecinos en su barrio local. Se reúnen para compartir su fe y reflexionar sobre la palabra de Dios, siguiendo un método de 7 pasos para meditar y compartir el Evangelio. Hay un ambiente de intensa comunión y tratan la palabra de Dios con gran respeto. Al comienzo de una reunión, la Biblia es llevada en procesión y entronizada. La tratan con tal reverencia que quedé impresionada. La Biblia es realmente venerada, comenta Ritin. La formación de las personas que acompañan a los fieles en esta región es prioridad para ACN. Según la encargada de proyectos para la India, estamos apoyando la formación de líderes que puedan seguir ayudando a preservar la fe, dice Ritin, no solo a quienes asisten a las BECs, sino también a las personas que participan de otras actividades pastorales. No los dejamos solos, tenemos que estar agradecidos que todavía no hay leyes anticonversión en esta zona. ACN también apoya en Bengala Occidental la construcción y renovación de pequeñas iglesias en zonas rurales. Asimismo, colabora en la formación de catequistas, la formación de seminaristas, sacerdotes y religiosas, y proporciona ayuda de subsistencia a los sacerdotes a través de estipendios de misa. Impactante realidad que nos hace reflexionar sobre los privilegios que tenemos como cristianos de Occidente y nos interpela en nuestra manera de obrar. Gracias por escucharnos y por brindarnos su compañía. Los esperamos en nuestra siguiente emisión. Dios los bendiga.